Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy el Señor nos habla por medio de su palabra y nos llama a estar atentos a las cosas importantes de la vida y a recibir su palabra como un don y una guía que nos dirige. Con nuestro ser atento a la voz del Señor, comencemos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, y ten piedad de nosotros. Señor, y ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mí, Señor. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor les respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos cuenta su autobiografía y en ella no oculta las sombras. Han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. San Pablo sabe bien de qué les está hablando a los Gálatas, a esos Gálatas que están siendo convencidos de pasarse a la ley judía. Están siendo convencidos por los judaizantes de Jerusalén de pasarse a la ley judía, de agarrarse a la ley judía y no a Cristo. San Pablo ha sido un fanático de la ley y así se lo cuenta a los Gálatas. Él ha sido un fanático de la ley. Él sabe que la ley no le llevó al amor, sino al fanatismo. Él sabe que es Cristo el que le ha llevado al amor. Y es que, queridos hermanos, también la religión nos puede hacer unos fanáticos. La religión, hay tanta gente que le da tanta importancia en su vida a la religión, pero luego por la religión hace sufrir a los suyos. Se convierte en un tirano en la familia, hace sufrir a sus familiares. No lo duden, si la religión me hace un fanático, estoy siguiendo a un ídolo, pero no al Dios verdadero. No me he encontrado con Dios. Me puedo haber encontrado con muchas cosas. Puedo haber convertido en un ídolo el grupo, la iglesia, la secta. Puedo haber convertido en un ídolo hasta la Biblia. Pero no me he encontrado con el Dios verdadero. Y por eso me he convertido en un fanático. Y claramente el signo de que soy un fanático, pero no alguien que encontró al Dios verdadero, es que no amo. Es que no amo. Es que no soy capaz de comprender a los demás, sino que hago la vida difícil a los demás. San Pablo sabe muy bien de qué habla. San Pablo siente que Dios le ha escogido, le ha rescatado del camino inútil que llevaba, persiguiendo a la Iglesia de Cristo. Dios le ha escogido desde el seno de su madre para ser un apóstol de los gentiles. Cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó
a su gracia. Dios le escogió, se siente escogido por Dios. También hoy hemos rezado con el Salmo 138, ese hermoso salmo: tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Dios nos ha escogido desde el seno de nuestra madre, desde el vientre materno ha pensado en nosotros. Nos sentimos escogidos por Dios, así como se sentía Pablo desde el seno de su madre. Pablo tiene clara conciencia de que a él se le ha revelado el Evangelio. Él ha visto a Cristo y se le ha revelado Cristo en aquel camino de Damasco cuando su vida cambió. Pero trabaja siempre en comunión con Pedro, con la piedra. Por eso les cuenta a los Gálatas: aunque fue Dios el que le eligió y el que le reveló lo que tenía que predicar, pasados 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Recordemos que cuestionan que Pablo sea un apóstol. Por eso él reivindica que ha recibido una revelación, pero también que trabaja en comunión y en comunicación con Pedro. Todo lo que no se hace en comunión con Pedro, en comunión con la Iglesia, corre el peligro de ser vano, de no ser de Cristo, de no venir de Dios. Y queridos hermanos, en la escena evangélica que hemos escuchado hoy, Jesús una vez más acepta la hospitalidad de los hermanos de Betania, de sus amigos, la familia de Lázaro, Marta y María. Betania era para Jesús lugar de amistad, lugar de fraternidad, y allí iba a compartir con sus amigos, a descansar y a compartir la comida. En aquella visita hay una escena familiar, una escena de las que suceden en nuestras casas, de lo más ordinario, de lo más de cada día, ¿no? Pero que tiene una profunda enseñanza, porque en aquella visita Marta andaba nerviosa. No le recrimina a Jesús por su ocupación en las cosas de la casa, en las tareas domésticas, sino por su nerviosismo. Y le dice: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Palabras que también llaman la atención nuestra, que vamos también en la vida con tantas ocupaciones, tanto trabajo, tanto estrés, a veces agobio y nervios. El agobio no nos deja disfrutar de lo esencial de la vida, el encuentro, la amistad. Al final se nos pasa la vida sin disfrutar de lo que vale de veras. El agobio nos tiene volcados al futuro, a lo que tenemos que hacer. Hay mucho que hacer y no nos deja disfrutar del momento presente, ni siquiera de aquello a lo que hemos dedicado tanto tiempo nos deja disfrutar, porque ya estamos preocupados por lo que viene después. Y el agobio, sobre todo, hermanos, no nos deja escuchar la palabra de Dios. No nos da tiempo para el silencio y para la escucha. No nos hace oyentes de la palabra, que es nuestra identidad cristiana. Somos oyentes. Escuchamos. Pero el agobio no nos deja escuchar esa palabra de Dios. Sin embargo, Jesús también en aquella visita hace un elogio de María, porque ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. María estaba simplemente disfrutando de aquel momento de encuentro, a los pies de Jesús, escuchando su palabra. No nos llama Jesús a la ociosidad, a no hacer nada.
ni recrimina a Marta por su trabajo doméstico. El Evangelio es una llamada a que el necesario, tenemos que trabajar, e importante trabajo, no nos haga olvidar lo que es más importante todavía, escuchar la palabra, sentados a los pies de Jesús. ¿Qué importancia damos a la palabra de Dios, a la escucha de la palabra en nuestra vida? Cada día, en medio de las muchas tareas, no nos debe faltar un tiempo de escucha de la palabra, un tiempo para callar, un tiempo para escuchar. Leamos una página del Evangelio, hagamos silencio. Cada día una página. Hagamos silencio y escuchemos lo que tiene Dios que decir a nuestra vida. Él va a ir sacando lo bueno y va a ir sacando también las sombras de nuestra vida. Si solo nos escuchamos a nosotros y las palabras del mundo, llegará el momento en que actuaremos mundanamente. No desde Dios, sino desde los criterios del mundo. Seremos mundanos. Si no hacemos ese ejercicio de escucha, nos convertiremos en gente mundana. Si solo nos preocupamos del trabajo, del hacer, llegará un momento en que lo único que nos preocupará será nosotros mismos, nuestra imagen, y no que se vea en nosotros la imagen de Dios. Si no damos espacio a la palabra de Dios en la vida, solo habrá nuestra palabra, nuestra acción, nosotros mismos, pero nada de Dios. Queridos hermanos, no olvidemos lo verdaderamente importante, y si es compartir esa palabra en comunidad, todavía mucho mejor. La palabra de Dios es, como Jesús la llama, la parte mejor. La parte mejor. Escojamos la parte mejor. Oremos, hermanos, al Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los integrantes de la Iglesia, para que su ministerio sea siempre centrado en el amor a Dios y al prójimo, y para que todos los que formamos parte de la Iglesia seamos fieles discípulos misioneros en medio de nuestro pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestro país, para que entre todos siempre reine el espíritu de fraternidad y día a día vayamos formando un país centrado en la construcción a través del amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias y las familias del mundo, para que en sus hogares pueda reinar siempre el amor, la unión y la esperanza de formar un hogar lleno de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que reine la paz y el amor en todo el mundo y puedan vivir en fraternidad y dejar todo lo que les hace alejarse del camino de nuestro Señor y puedan seguirle, ya que de Él brota amor y perdón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, el padre Carlos Villagra, Adriana Vargas, Alexander Marquina Flores, Fabiana Morales Colque y su hijo recién nacido,
Climilda Vicencio, Galvarino Vicencio, Adriana Chupitea, María Balbontín Pizarro, Carolina Vázquez, Pablo Olate, Juvenal Terceros Valverde, Vilma Lozano Valdés, Carlina Lozano Valdés, Miriam Lozano Valdés, Francisca Portales Lozano, María Familia Lozano Valdés, para que el Señor les conceda la salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos Magda Flores, Germán Justo Aramayo, Eduardo Araya Peña, Josefina Ramírez, Florentino Rodríguez, Juliana Mamani, Edwin Tancara Calle, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, Alejandrina Corimayo Rodríguez, viuda de Fuentes, almas olvidadas, para que el Señor los acoja en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe, estas oraciones que tú nos inspiras. Acoge nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Magda Flores, Germán Justo Aramayo, Eduardo Araya Peña, Josefina Ramírez, Florentino Rodríguez, Juliana Mamani, Edwin Tancara Calle, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, Alejandrina Corimayo Rodríguez, viuda de Fuentes, almas olvidadas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está, y llenar el corazón que triste está. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para hacer la voluntad del Señor, debemos estar siempre atentos a su voz y su mensaje. No perdamos la oportunidad de dejarlo entrar en nuestra vida y transformarla. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridas familias, nuestra Eucaristía ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Estamos en la cuenta regresiva. Te invitamos a unirte a este momento histórico que como comunidad misionera de Cristo Pastor y de Salesianas Misioneras vivimos. La ordenación de nuestros 3 primeros sacerdotes, Gustavo Trujillo, Julio Quispe y Félix Ramírez. Este 15 de octubre a las 16 horas. Acompáñanos en la transmisión en vivo a través del Facebook de la parroquia Jesús Obrero. Acompáñanos orando por ellos para que sean auténticos sacerdotes de Cristo, el buen pastor. Comunidad misionera de Cristo Pastor. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Queridos hijos, ¿quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación
e invocaré su nombre. Quiero ser sacerdote para que Dios sea todo en todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios puso un tesoro en una frágil vasija de barro. Soy el diácono Grover de la parroquia Virgen de Natividad de Santiago de Guata. Inicié allí mi camino vocacional desde la actividad catequética llamada el oratorio. En toda mi formación he acompañado a los niños y a los jóvenes. Y también siendo sacerdote, quiero entregar mi vida un poco más a ellos, sobre todo a los jóvenes y a los niños, porque son ellos donde podemos sembrar la palabra del Señor, el deseo del Señor. Mi nombre es Gustavo Trujillo Velasco, tengo 30 años, soy de origen alteño y bueno, tuve la gracia a mis 15 años de ser bautizado y participar de la parroquia Jesús Obrero, de la Capilla María Magdalena. Es ahí que yo inicié mi proceso vocacional, mi proceso de conocer a Dios por medio de la confirmación, las catequesis y también de participar de todas las actividades pastorales que nos ofrecía la parroquia. Yo quiero ser sacerdote en vida comunitaria, viviendo una intensa vida comunitaria con mis hermanos sacerdotes, con mis hermanas religiosas, con toda la comunidad parroquial y la diócesis. Mi nombre es Félix Oliver Ramírez Gutiérrez, soy diácono transitorio, tengo 32 años. Para un sacerdote, el carisma debe ser el darse por completo, el mostrar el rostro de Jesús, y esa es una misión muy importante. Yo con los jóvenes he tenido encuentros muy interesantes y muy bonitos en los cuales he podido ver el rostro de Jesús en ellos, pero también sé que el rostro de Jesús está en cada uno de nosotros y para mí lo importante es mostrar a Jesús. Y a ti, joven, te digo, no tengas miedo. Jesús es la luz que nos guía. Él me ha ayudado a caminar en todo este tiempo y también está pensando en ti. Él quiere lo mejor para ti. Pero depende de ti, de tu decisión, si quieres seguir a Cristo o no. Pueden pasar muchas cosas, pueden haber distintos obstáculos, pero solo depende de ti el pasar esos obstáculos. Porque tienes que tener en cuenta que Jesús nunca te va a dejar solo. Mi nombre es Julio Quispe Gutiérrez. Yo también me sumo a esa participación de poder compartir con los mismos jóvenes, hablar con ellos, inquietudes, porque el conversar con uno de ellos también llegas a identificarte por algún problema, por alguna necesidad que yo he pasado y tengo, creo, también ese cariño de poder abrazarlo, acoger y decir, mira hermano, aquí hay alguien que te entiende. Y desde ese punto de vista creo que la participación, un carisma dirigida hacia los jóvenes, pues es algo que me motiva bastante. Y nunca he sentido que Dios me ha soltado, siempre me ha tenido firme. Y es ahí donde decía, ¿no?, cómo Dios actúa y deposita en ti una experiencia viva, y ahí lo decía, te deposita un tesoro obviamente que no muchos confiarían en depositar algo valioso en algo muy frágil. Pero el actuar de Dios muchas veces es impensable ante los ojos humanos y para mí comprender esto ha sido también de gran valor. Después de tantos años de espera, por fin se acerca el día en el cual Dios nos regala este don precioso, el ser sacerdotes. Es un nuevo inicio para mi vida, un nuevo inicio a nivel de misión, de pastoral. Te pido que sigas orando por mí para que el Señor pueda sigue mi fe y también me pueda fortalecer en la misión. Y quiero pedirte que nos acompañes con tu oración, que nos acompañes con esa oración en la cual nosotros nos sentiremos fortalecidos. 15 de octubre, día de nuestra ordenación sacerdotal.